Jesús, para terminar, quiero saber también cómo ves tú esta cuestión, cómo está la situación en Ucrania, como bien decía Sergio, ¿no? Con Zelensky pidiendo todos los días más defensa aérea, diciendo pues que sin el apoyo de Estados Unidos no solo van a tener que recular, sino que van a tener que terminar retirándose, y ahora diciendo pues como que la guerra se puede terminar en la mesa de negociaciones siempre que el mundo quiera. No sé qué quiere decir con esto. Sí, mira, efectivamente Rusia no va a entregarlo ya capturado, ya se invirtió mucho dinero, ya se recibieron muchas sanciones, ya se murió mucha gente, desafortunadamente, y el Estado ruso sí tiene muy claro en términos constitucionales que el día que el Estado mismo, la esencia del Estado, se encuentra en peligro, puede recurrir o debe recurrir a utilización de armas nucleares. Me parece que no lo van a llevar hasta ese nivel. Y lo que Zelensky hace también es muy importante para su propia causa, para su causa de él y de su grupo nuclear, como Podolyak o como el mismo Kuleva o como el actual primer ministro o como el actual ministro de Defensa. ¿Por qué? Porque de eso depende que se mantengan en el gobierno y es como una especie de protección personal. El problema es que están sacrificando a millones de ucranianos. La misma Ucrania está completamente destrozada entre los millones de desplazados y los millones de refugiados. Prácticamente Ucrania ha perdido la tercera parte de su población, algunos en Europa, algunos instalados también en diferentes zonas, lo más alejado posible digamos, del frente. Y aquí, Sergio, hay que agregarle un factor más, la legitimidad de Zelensky o la falta de legitimidad, porque recordemos que en 2024 termina su periodo y Zelensky, bueno, pues al amparo de la ley marcial, no quiere organizar elecciones y no va a ser lo mismo un presidente que aparece en la pantalla, que da instrucciones, que da órdenes, que se comunica con el pueblo de a pie ucraniano, que además está peleadísimo con el alcalde Klitschko de Kiev, que es, digamos, la capital, la ciudad más importante de Ucrania, y que, bueno, tuvieron una disputa muy fuerte con Valery Zaluzhny, al que se quitó del medio mandándolo como embajador al Reino Unido. Pero tenía un Zelensky, ese capital político que le da el haber ganado elecciones y el haber mantenido una popularidad de más del 60%, pero un Zelensky que ya no quiso someterse a elecciones, que persigue a opositores, que ha perseguido medios de comunicación, que tiene en su historial también la muerte de Gonzalo Lira, me parece pues que no será la misma fuerza, ni siquiera negociadora o interlocutora, ya no digamos para acuerdos de paz, sino siquiera para seguir pidiendo más armas y más dinero, porque lo que sí vemos es una Ucrania completamente endeudada, en default técnico, quebrada. Si a eso le sumamos que desde un principio Biden, el mismo Lloyd Austin III, el ministro de Defensa de Estados Unidos, han estado señalando que todo el dinero y el material, el arsenal, los tanques, etcétera, que le enviaban a Ucrania era para que Ucrania se defendiera dentro del territorio ucraniano y que muchas ocasiones Zelensky ha estado pidiendo armamento con capacidad para atacar también ciudades rusas. Me parece que eso le cambia la ecuación y por eso es que pues Rusia se la lleva tranquila porque va ganando territorio paulatinamente, progresivamente, paso por paso, kilómetro cuadrado a kilómetro cuadrado, mientras ven cómo pues las economías tanto en Europa como en Ucrania, pues terminan por entorpecerse, ralentizarse y por demostrar una precariedad que se conocía desde antes de la guerra en Ucrania, pero que ahora se está haciendo palpable y materializable, Sergio. Jesús, quiero preguntarte también a ti por esta cuestión. Llevamos semanas hablando, ¿no?, del posible envío de tropas occidentales a Ucrania, aunque es cierto que ya hay tropas, que hay soldados que están luchando allí en el campo de batalla, pendientes de estas palabras de Zaharova. También, como bien decía ahora Sergio, Josep Borrell en las últimas horas decía hace apenas 2 semanas que la guerra en Europa no era inminente y ayer cambiaba de discurso. Ayer decía que una guerra a gran escala en Europa ya no es una fantasía. No sé cómo ves este discurso tan beligerante por parte de muchos de los líderes europeos. Sí, definitivamente una guerra en Europa no es una fantasía y en ese escenario, pues Europa y la población de Europa terminarían perdiendo porque con la capacidad destructiva que tenemos hoy en día, la modernidad tecnológica, la agudeza de los misiles balísticos, el alcance que tienen,
son brutales. La Segunda Guerra Mundial de 1939 al 45 se quedaría en una caricatura con respecto a la capacidad que tienen hoy en día los diferentes candidatos potenciales a participar en una guerra a escala continental en Europa, pues es bastante más sofisticada y bastante más destructiva, y de ahí que todo mundo enciende las alertas cuando de pronto personajes como Macron amenazan de más, o cuando esto que escuchamos de Joe Biden, que me parece una caricatura de verdad y que representa esta degradación de lo que es la política de alto nivel, al decir que la guerra de Rusia contra Ucrania es brutal, pero lo de Israel en la Franja de Gaza es solo un error de Netanyahu con el que él no está de acuerdo. Es decir, este doble estándar. Y me parece, Sergio, que aquí hay que atender la siguiente reflexión. En un escenario de anarquía, ¿quién se beneficia? Y me parece que hay que seguir la pista del dinero, porque cuando le siguen la pista del dinero, los discursos, la contienda de narrativas se vuelve mera retórica. Si vemos lo que han ganado las compañías de venta de armas y de distribución de armas, ellas están súper contentas porque ingresan con esta obligatoriedad que se les está imponiendo a los diferentes países de Europa de que por lo menos gasten el 2% del equivalente a su Producto Interno Bruto en armamento, en todo lo que tiene que ver con estrictamente etiquetado gasto militar. Pues las corporaciones del armamento se frotan las manos porque sí o sí va con ellas, con las estadounidenses, pero también con las británicas, con las italianas, con las españolas. Y en ese sentido, ellas están contentas con que haya una guerra fuerte, pero relativamente focalizada en Ucrania. No tienen urgencia porque así suceda. En el caso de Rusia, Rusia se está deshaciendo de su armamento viejo, de su armamento soviético. Un funcionario de alto nivel del gobierno de Estados Unidos también lo decía. Hemos estado acabando con la mitad del arsenal soviético ruso sin una sola muerte estadounidense. Esas las está poniendo Ucrania y los mercenarios que van a pelear el terreno de Ucrania. Entonces, en conclusión, me parece muy arriesgado, sí, muy osado que haya líderes europeos como Macron que de pronto digan abiertamente, no vamos a descartar la posibilidad de mandar mercenarios, pero en las guerras, y los expertos en derecho internacional público lo saben, hasta que no sucedan los discursos oficiales, hasta que no sea una política oficial, decir, vamos a mandar a 20,000 unidades y las vamos a colocar en el terreno, no se puede proceder con anticipación, de tal suerte de que aunque los mismos servicios de inteligencia rusos y de países de la OTAN sepan que están mandando militares vestidos de civiles, servicios de inteligencia que están operando en el territorio, me parece que no se puede acusar estrictamente de cosas porque en términos legales pues ya hemos visto que las instituciones son como muy estrictas. Si ponen en tela de juicio que lo que sucede, por ejemplo, en la Franja de Gaza es un genocidio, a pesar de que los principales mandos militares y civiles de Israel han dicho que van a dejar ahí huella en Gaza, que no se verán 50 años, pues acá que nada más se supone, y que lo decimos los analistas, de que ya, y lo dicen también funcionarios, de que hay algunos miembros, etcétera, vestidos de civiles en el territorio, pero hasta que no se pueda demostrar y hasta que no se haga oficial, que se verbalice, que se ponga por escrito, me parece que seguiremos en el campo de las especulaciones. Mientras tanto, la industria del armamento feliz porque están teniendo pues jugosas ganancias tanto en lo financiero como en lo económico y comercial, Sergio.